Tema de entomología forense aplicada a la investigación criminal. Empiezo diciendo que esta ponencia tiene una base tiene la base en un trabajo experimental de investigación que hicimos con un colega también, perito en escena del crimen, Henry Blanco Huanca. Entonces, a raíz de esa investigación nosotros hemos también publicado, ¿no?, un texto, un libro, y hoy día vamos a plasmar todos esos casi, no, más de 11 años de experiencia como perito criminalístico para poder llevarles a ustedes toda la información posible. Bien, vamos a empezar. El tema es aplicado a la investigación criminal, ¿no? La entomología forense, estamos aplicándolo a lo que es la investigación criminal. Entonces hay que saber cuál es la diferencia entre criminalística, investigación criminal y criminología. La criminalística es una ciencia experimental que se encarga del estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminalística? Son los indicios que puedan encontrarse en el lugar de los hechos, tales como apreciamos en estos momentos en la parte superior de la pantalla, quizá un arma de fuego, ¿no? De repente, no sé, algún medicamento, alguna muestra para pericia de ADN, de repente alguna muestra para toxicológico, muestra de sangre, semen, cualquiera que sea, huellas dactilares. Todo eso lo estudia la criminalística con la finalidad de acercarnos, aproximarnos lo más que podamos a la verdad y esclarecer el hecho delictivo y hasta identificar al autor, autores y muchas veces también a la víctima. La investigación criminal está en el centro por una razón, porque tanto la criminalística como la criminología van a apoyar a la investigación criminal. Así que nombremos primero, antes de la investigación criminal, la criminología. La criminología es una ciencia también que se encarga del estudio de la conducta del delincuente, ¿no? La conducta, el por qué hace tal o cual cosa un delincuente, lo estudia la criminología, el por qué. En cambio, la criminalística, a diferencia de la criminología, no estudia el por qué lo hizo, sino cómo lo hizo, quién lo hizo, con qué lo hizo, ¿no? Entonces, cuándo lo hizo, inclusive también, a diferencia de la criminología que estudia el por qué lo hizo. Tanto la criminalística como la criminología es ejercida por peritos, y ambos, como le dije, apoyan a la investigación criminal, que no es otra cosa que un conjunto de procedimientos y técnicas para indagar todo el delito en su conjunto y apoyarse en las pericias, tanto criminalísticas como criminológicas. De repente, en caso de criminología, podemos nombrar aquí a los psicólogos, de repente psicólogos forenses, que pueden apoyar esta investigación criminal, ¿no? Policialmente hablando, en la investigación criminal es ejercida por los pesquisas. Bien, en mi calidad de perito biólogo forense, yo sí ejerzo la criminalística para ayudar a la investigación criminal, que también incluye no solamente las pericias, sino también pues incluyen toma de manifestaciones, de declaraciones, citaciones, ¿no?, notificaciones, capturas, seguimientos, vigilancias, etcétera, etcétera, que tienen relación con la investigación del delito en su conjunto. Bien, ya dicho esto, la diferencia bien marcada, ¿cómo es que vamos a aplicar a los insectos, a la entomología, en la investigación criminal? Primero tenemos que mencionar que la biología forense es una ciencia que apoya a la criminalística. Hay que mencionar que si hablamos de forense, entonces estamos refiriéndonos a todo aquello que está judicializado. Entonces, si yo en algo judicializado
voy a, digamos, usar una ciencia como la biología, entonces se convierte en biología forense. Si yo voy a utilizar a la química para un caso judicializado, sea penal o civil, se convierte en química forense. Si yo voy a usar a la ingeniería, se convierte en ingeniería forense. Entonces, cuando aplicamos la biología forense, vamos a hacerlo en diferentes delitos, así como lo estamos viendo en las imágenes. Aquí a la izquierda, eh, parte superior izquierda de la pantalla, vemos a una persona que está sustrayendo un objeto sin que la otra persona se dé cuenta. Eso es hurto. Pero si hay violencia para sustraer un objeto, ya se convierte en robo, ¿no? En ambos casos interviene la biología forense, en secuestros, ¿no? Como vemos aquí en el centro, en homicidios, vemos aquí dos personas, en suicidios, en lesiones, aquí a la izquierda, y aquí en el centro colocamos pues también los delitos contra la libertad sexual. Entonces, en todos ellos va a intervenir la biología forense, no solamente con las muestras, sino también yendo al lugar de los hechos. Y si hablamos de cada una de las ramas, ya, para entender mejor lo que es la biología forense, tenemos la hematología, que con la imagen sabemos de qué se trata, el estudio de las manchas de sangre. Tenemos la espermatología, que viene a ser el estudio del semen humano, no solamente los espermatozoides, sino el semen en su conjunto, en delitos de violación sexual, por ejemplo. Tenemos la tricología forense, que es el estudio de los pelos, ¿no? De los diferentes tipos de pelos, sean lacios, nosotros le decimos lisotricos, sean ondulados, le decimos quimatotricos, o sean em, crespos, que le decimos ulotricos. Bien, sea el pelo en su conjunto desde la raíz, que en realidad su nombre técnico es bulbo, y el tallo también, pues, ¿no? Todo ello se estudia para, de repente, casos de agresiones, de lesiones, de violación sexual, homicidios, em, estrangulamientos, etcétera. La oncología forense, que es el estudio del sarrungueal, todo ese residuo que queda en nuestras uñas, por ejemplo, cuando nos defendemos o cuando el delincuente, como vemos acá a la izquierda, ejerce presión sobre el cuello haciendo... ya, ahora sí, creo que ya vuelven a escucharme. Entonces, como les mencionaba, este estudio del sarrungueal, que es el estudio de la oncología forense específicamente, vamos a determinar la presencia de células epiteliales que quedan en nuestras uñas al momento que o se comete un delito o nos defendemos de repente de una persona. Bien, análisis especiales en el caso de el estudio del meconio, por ejemplo, el estudio de las células epiteliales, que en este caso están relacionados, por ejemplo, en el caso del meconio, con sufrimiento fetal, ¿no? El feto sufre cuando está en el vientre, antes de nacer, y defeca, entonces todo su cuerpo sale impregnado con este meconio. Pero ¿qué cosa es el meconio? Son las primeras heces del recién nacido. Normalmente nace, ¿no? El niño nace, a las 6 o 12 horas de feca, eso se llama meconio. Pero cuando hay un sufrimiento fetal, ya sea por cualquier motivo, un golpe, un, algún medicamento, alguna mala práctica, etcétera, el feto sufre y defeca dentro del vientre. Eso es un indicativo de que ha habido un sufrimiento fetal. En el caso de las células epiteliales, son aquellas que se quedan en ciertos soportes después de algunas actividades voluntarias o no. Por ejemplo, si yo, acá hay un vaso, ¿no? Un vaso de vidrio, vemos aquí en el centro, nosotros al tomar solamente agua en un vaso de vidrio, ya quedan células en, en él. Inclusive con el cigarrillo también quedan células epiteliales, en mordazas, en cucharas, en objetos constrictores de ahorcamiento, etcétera, quedan células epiteliales, los cuales van a servir quizá en muchos casos para una posterior pericia de ADN. Bien, y ya que hablamos de ADN, esto se trata de la genética forense,
que es otra rama importante de la biología forense, que se va a encargar de determinar, o perdón, de estudiar específicamente a nuestro ADN, ¿no? Una molécula muy conocida, pero hay que aclarar que para hacer este tipo de estudios de ADN en nuestro país, en el Perú, necesitamos una muestra de comparación para poder nosotros determinar si ambos perfiles genéticos pertenecen a la misma persona en la escena del crimen o en otros casos para filiación o paternidad también, ¿no? Acá vemos las diferentes muestras de las que se pueden hacer pruebas de ADN, huesos, cepillos de dientes, colillas, ¿no? Cigarro, semen, sangre, pelos, y en general saliva, en general muchas de las muestras corporales tienen ADN porque tenemos la base biológica de que todas nuestras células del cuerpo poseen un ADN. Bien, entonces eso es genética forense, solamente estamos explicando las ramas porque ya vamos a entrar a lo que es entomología forense. La microbiología forense es otra rama de la biología forense que se va a encargar del estudio de toda la carga microbiana de los alimentos con la finalidad de determinar si son aptos o no para el consumo humano. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos saber si es que un alimento pues puede a la larga, a posteriori, provocar alguna infección. Bueno, bacterias, virus, hongos, protozoos forman parte de todo el conjunto microbiano que puede estar en un alimento. Y ahora sí nosotros vamos a hablar de lo que es la entomología forense. La entomología forense no es otra cosa que el estudio de los insectos. ¿Qué tienen que ver los insectos en toda esta cuestión de investigar los delitos? ¿No? Ahora sí estamos entrando en el tema, hemos hecho un pequeño preámbulo, limpiado un poco el panorama para entender de qué se trata nuestro tema de hoy. La entomología es el estudio de los insectos. Bien, y si hablamos de forense, ya lo mencioné, cuando los insectos están relacionados a un caso judicial, una muerte, por ejemplo, ya la entomología se convierte en forense. Bien, este estudio de los insectos nos va a conllevar a determinar algo. ¿Cuál es el objetivo, en realidad, de la entomología forense? En otras palabras, ¿para qué sirve? La entomología forense nos va a servir para determinar el tiempo que transcurre desde que muere una persona hasta, hasta que es encontrada. O sea, muere la persona, el tiempo que transcurre desde que muere la persona hasta muerte o intervalo post-morte. Entonces, esa data de muerte es determinada por la entomología forense. Bueno, vemos aquí en la imagen bastantes insectos, bueno, digo bastantes, hay varios insectos. La que más resalta son las mosquitas, ¿no? Las mosquitas son muy conocidas por nosotros, no las vemos muy bien, no son muy agradables para nosotros, pero los peritos tenemos en las moscas y escarabajos, por ejemplo, unos aliados al momento de ayudar a esclarecer un hecho delictivo. Vemos aquí una mosca, al lado derecho de la mosca hay una larva y al lado derecho de la larva hay una pupa, ¿no? Prácticamente tenemos todo el ciclo biológico acá que ya vamos a detallar más adelante y aquí tenemos un escarabajo con su larva. Y en la parte inferior tenemos pues una masa larval, ¿no? Que nosotros le decimos. Muchas larvas, no son gusanos, son larvas, ¿no? Porque seguramente, mira, gusanos abajo. No, no son gusanos, son larvas. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, la larva es un estadio del desarrollo de un insecto. Bien, el gusano no, el gusano forma parte de otro tipo de invertebrados. Bien, esa es la diferencia principal. Acá a la izquierda vemos una imagen en la que está representado toda la sucesión
Es decir, qué insecto viene después, desde que muere la persona hasta que es encontrada. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico de la izquierda, hay una flecha hacia abajo, después de la muerte, porque los insectos van ordenadamente. No es que alguien muere y todos los insectos en grupo, en mancha vienen, ¿no? No, a comer, no, no, no. Primero viene un grupo, termina de comer, se va, viene otro grupo, son ordenados los insectos, no son desordenados. Entonces, ese orden que tienen siempre los insectos es muy útil para nosotros, porque como son ordenados, nosotros si encontramos a un determinado grupo que debe estar en este momento, pues podemos determinar el tiempo de muerte de acuerdo al orden de insectos que llegue. ¿Y cómo sabemos el orden de insectos? Muy fácil, muy sencillo, haciendo un trabajo de investigación. Se tiene que investigar, porque si no se investiga, no se logra saber cuáles y en qué momento llegan los insectos a un cadáver en una determinada zona, en una determinada región. Bien, vamos a avanzar. Ustedes seguramente han escuchado de la obra de Franz Kafka, se llama Metamorfosis. Y sí, es cierto, Franz Kafka detalla muy bien, ¿no? Todos los cambios que él sufre cuando se convierte en un insecto. Pero sí, la metamorfosis es un conjunto de cambios que sufre un invertebrado, específicamente en este caso un insecto, a través de todo su ciclo de vida. Si hablamos de específicamente de las moscas y los escarabajos que nos interesan el día de hoy, tienen una metamorfosis muy marcada y muy detallada, llamada específicamente metamorfosis completa, ¿no? Porque hay metamorfosis completa, incompleta. Bien. Eh, entonces nosotros hoy vamos a ver la metamorfosis completa. Miren, tenemos aquí un imago, que es un adulto. Este imago coloca huevos. Los huevos se convierten en larvas, que son las que comen y se mueven, ¿no? De repente, alguna vez han visto a un animal muerto, le han dado vuelta y hay muchas larvas moviendo, ¿no? En un festín. Bien, las larvas, cuando terminan de comer, cuando ya están satisfechas, reposan, ya no se mueven y se convierten en pupas, que generalmente se entierran, y después de la pupa emerge un adulto. Bien, entonces, partiendo de este punto de la metamorfosis, nosotros, ¿qué nos interesa de la metamorfosis? ¿Por qué les muestro esto? Porque el tiempo que transcurre desde que existe un adulto hasta que coloca sus huevos y las larvas, pupas, y emerge otro adulto, hay un tiempo determinado por familia y por especie. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la familia X de un insecto, para llegar desde imago hasta larva, supongamos, son 10 días, entonces yo voy a hacer la inspección y encuentro al cadáver, recojo estas larvitas de ese insecto X y determino, mira, esa larva es la que se supone debería estar ahí cuando el insecto, ¿sí? Tiene 10 días de ciclo biológico. Entonces, conclusión, el cadáver tiene 10 días de fallecido. Pero si yo encuentro la pupa de un insecto, que yo sé que ese insecto para que llegue hasta pupa transcurren 15 días, cualquier insecto, un insecto X, entonces, conclusión, ese cadáver tiene 15 días de fallecido. Les he dicho así a grosso modo cómo funciona la entomología. ¿Dónde está el truco? Pues en realidad no hay truco, ¿no? Pero ¿dónde está el meollo del asunto? En identificar a la familia del insecto. Tenemos que identificar a la familia, al tipo de insecto. Nosotros identificamos al tipo de insecto y definitivamente solucionamos el problema. Pero la siguiente pregunta es, ¿conozco a las familias de insectos de mi región? ¿Los conozco? Sí, no. Si sí los conozco, formidable. No hay ningún problema, como los conozco, entonces yo
inclusive puedo comparar, ¿no es cierto? Allá, mira, encontré este insecto, a ver, esta larva, creo que esta larva. Voy a mi biblioteca de insectos, entre comillas, y lo veo en el microscopio, así, es la misma larva, hago el estudio, sí, es la misma familia, definitivamente, según el que hice, esta familia debe tener tanto de tiempo en el cuerpo, por lo tanto el cuerpo tiene tal tiempo, ¿no? Fácil, difícil, es muy sencillo en realidad. ¿Por qué lo estoy explicando de esta manera? Para que se entienda cómo es el trabajo. Ya después, un poquito más adelante, vamos a ver algunos detallitos por ahí que hay que tener en consideración. Pero desde ahorita, empiezo mencionando desde ahorita, que desde ahorita menciono que cada región debería hacer un trabajo de investigación para conocer a sus propios insectos. Bien, eh, vamos, continuamos. Rápidamente voy a hablarles de los estados de descomposición cadavérica. Ojo, digo estados de descomposición. No estoy diciendo fenómenos cadavéricos. Son muy diferentes. Un fenómeno cadavérico, por ejemplo, lividez. Otro fenómeno, rigidez cadavérica. Bien, entonces, lividez, rigidez, no pérdida de humedad, etcétera, son fenómenos, son eventos que pasan en el cadáver. Pero los estados de descomposición tienen que ver con eso precisamente, ¿no? A medida que el cadáver se va descomponiendo, va pasando por cuatro estados principales. Hay que tener en consideración que estos estados de descomposición en promedio empiezan a las 2 o 3 horas después de haber muerto. Antes es un cadáver reciente, digamos, fresco, ¿no? Pero después ya es un cadáver no reciente y empiezan los estados de descomposición y tenemos cuatro. Cromático el primero, ¿bien? Cromático se le llama así porque aparece una mancha verde en la región de la fosa ilíaca derecha, al costado derecha. ¿A dónde? A la altura de apéndice, que luego se extiende a todo el cuerpo y aparece entre 1 y 3 horas después de la muerte. Bien, este es un promedio. El estado enfisematoso es el siguiente, el estado número 2. ¿Qué les dice la imagen? En otras palabras, muy fácil, muy sencillo, la persona se llena de gases. ¿Por qué se llena de gases? Por el avanzado estado de descomposición que tiene dentro del cuerpo. Ahora, hay que aclarar quién inicia en realidad el estado de descomposición. Inicia nuestra microbiota, o sea, todo ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. En estos momentos que estamos sentados frente a la computadora y el celular, estamos con muchos microorganismos en nuestro cuerpo, en la piel, en los ojos, en nuestros intestinos, en nuestros eh, orificios naturales, nariz, boca, ano, vagina, etcétera. Tenemos millones y millones de microorganismos. Bien, así que si algún día nos sentimos solos, no estamos solos. Estamos con millones y millones de microorganismos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros morimos, esos millones y millones de microorganismos que son controlados por nuestro sistema inmunológico se reproducen excesivamente, desmesuradamente, sin que nadie los controle, y empieza nuestra descomposición cadavérica. Cuando empieza nuestra descomposición cadavérica y pasamos pues por el cromático, ya hay una fermentación dentro de nosotros y fuera de nosotros también. ¿Quién percibe esa fermentación? Bueno, esa fermentación lo empiezan a percibir las moscas, ¿bien? Que llegan así el cadáver, nosotros no podamos percibir el olor desagradable de la descomposición, pero ellas sí pueden. El estado enfisematoso, el cadáver se hincha, se llena de gases, olor fétido, como dice ahí, cuerpo gana volumen, se hincha la cara, el abdomen, escroto, y se llena tanto de gases que si la mujer muere embarazada, hay expulsión de feto a partir más o menos del tercer día. Aquí ya podemos encontrar algunas larvas, algunos huevos de repente de insectos, y lógicamente de insectos voladores, habrá insectos voladores, los adultos. Tercer estado de descomposición, la licuefacción o estado colicuativo, que es la transformación de las partes blandas, externas o internas, en una masa amorfa, un tejido color parduzco, como especie de putrílago, bien, de lo que el cuerpo estuvo hinchado, pierde gases y la piel, pues,
se vuelve muy, muy frágil. Tal es así que si yo de repente quiero mover el cadáver en ese momento, me puedo quedar con un pedazo de su piel en la mano, ¿no? Inicia más o menos a la cuarta semana y hay una masa larval, es decir, muchas larvas en el cuerpo. Aquí es donde el olor es más fuerte que todos. Y lógicamente, para llegar hasta acá, ahí sí van a ayudar nuestros amigos los insectos, pero también está ayudando, lógicamente, las mismas bacterias que estaban en nuestro cuerpo desde el comienzo. La reducción ósea o esqueletización comienza a reducirse las piezas óseas, se manifiesta en cuestión de semanas. Aquí quiero aclarar algo. Seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento, en alguna bibliografía, que este proceso de esqueletización puede durar años. Bien, dice, se, se, se manifiesta en 2 o 3 años de repente, ¿no? Ustedes han escuchado o habrán leído. Pues estamos malinterpretando muchas veces, porque este proceso de reducción ósea se inicia en semanas nada más. Ok. Ahora, para que llegue hasta la fotografía, lo que estamos observando, sí pueden pasar años, un año, 2 años de repente, dependiendo de las circunstancias de muerte y de cómo está el cadáver. Pero empieza en cuestión de semanas. El hecho de que el cadáver ya se le observen las costillas, pero el resto del cuerpo todavía falta descomponerse, ya estamos frente a una esqueletización. Y estamos empezando, ¿bien? Así que no nos confundamos. Bueno, cuando nosotros, bueno, yo trabajé 10 años y medio en Cajamarca. Digo nosotros porque ya les mencioné al comienzo, somos dos autores de esta investigación. Yo como biólogo y él como, el otro doctor como perito en escena del crimen, empezamos a investigar em, sobre qué trabajos se habían hecho acerca de entomología forense, que dicho sea de paso, el libro que nosotros hemos publicado es el único a nivel nacional. Nos dimos con la ingrata sorpresa de que hay muy pocos trabajos a nivel de Latinoamérica publicados en un libro o en un artículo científico, y pues eso nos impulsó a que nosotros hagamos uno. ¿Por qué? Bueno, y así imagínense que, imagínense que allá en Brasil, que está aquí al ladito, hayan muchos trabajos, pero ustedes creen que se pueda usar para determinar fehacientemente la data de muerte un libro de Brasil aquí bueno, en este momento estoy en Chiclayo, aquí en Chiclayo? No, ¿no es cierto? Es una zona, para empezar, la ecología es diferente, ¿no? El ecosistema y todas esas cuestiones. ¿Qué dirán mis amigos de Puno? ¿No? Para Brasil, que hace calor, bueno, en gran parte. En el mismo Perú, ¿qué dirán mis amigos de Iquitos y nuestros amigos de Puno? Entonces, ven, hay que cada región, dije desde el comienzo, no dije cada país, cada región, y dentro de la región de repente hay muchos hábitats, tendría que hacerse un trabajo de investigación, y no tiene que ser un trabajo espectacular. Cuanto más específico es mejor, porque podemos investigar mejor. No tratemos de abarcar mucho, hay que hacer lo necesario. Entonces empezamos a investigar, ¿no? ¿Qué trabajos hay en otros países? Y ahí están, todos están ahí: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Argentina. Bien. Eh, yo agradezco mucho su interés por las preguntas que estoy viendo. De verdad que me gusta que me pregunten. Si no me preguntan, me siento incómodo. Y estoy viendo las preguntas, excelentes preguntas, pero les rogaría que las sigan haciendo, síganlas poniendo en el chat, síganlas poniendo. Yo las responderé al final. Muchas gracias. Para continuar, Ecuador, Argentina y nuestro querido Perú. Ahí está Perú. Miren, hemos investigado ahí desde el año 1984 algunos trabajos eh, forenses de entomología, Dale y Prudot en 1987.
Y acá tenemos Ante ya en el 2003, Zamora en 2007, Peceros 2011 en Lima, Gines en 2013 en Lambayeque, ¿no? Pedro Ruiz Gallo, Universidad Nacional. Entonces, ustedes se han dado cuenta, hay investigaciones, ¿no es cierto? Sí hay, pero ¿cuál es el asunto? Que todas nos ayudaron. O sea, nuestra investigación tiene como base todo lo que ustedes están viendo ahí. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho, hemos tenido la oportunidad de revisar todo eso y agradecemos mucho a los investigadores, porque sin ellos no hubiésemos podido hacer el trabajo, pero nosotros le hemos puesto la cuota de la experiencia en campo, digamos. No es que ellos no hayan ido al campo, sino que ninguno, por ejemplo, de los peruanos que he visto ahí, ninguno, según lo que hemos averiguado, es biólogo forense, por ejemplo, ¿no? Eso no significa que su trabajo no tenga o no sea muy interesante, muy importante o muy superlativo, ¿no? Eso no significa eso, sino que ellos le dieron una perspectiva diferente, ¿no? Nosotros le hemos dado una perspectiva netamente forense, apoyándonos en los trabajos de ellos. Entonces, lamentablemente, no encontramos más trabajos. Y todos estos trabajos de Perú normalmente han sido hechos en la costa, ¿no? Acá en Chiclayo, ¿no? En Lima, en el Callao. Entonces, nosotros trabajamos en Cajamarca. Bueno, hay que hacer uno, pues, ¿no? Hay que conocer la familia de los insectos cajamarquinos, ¿no? En ese momento. Entonces, eh, aquí está, hemos publicado un texto, un libro, ¿no? Lo tengo por acá. Aquí está, sobre la entomología forense, ahí está el título, protocolo entomológico basado en la fauna insectil, indicadores de importancia forense. Yo en realidad, con mi compañero decidimos ponerles ese título un poco extenso, ¿no? Sí, es extenso porque queremos ser claros de qué se trata. Y vamos a decir de qué se trata. Eh, voy a mencionar el trabajo experimental que nosotros hemos hecho y explicando lo que es la entomología forense. Ahí está donde se hizo, en un cadáver, ¿no? Se hizo en un cadáver de cerdo. ¿No? Ahí está su nombre científico, sus escrofa, sacrificado con arma blanca en campo abierto. ¿Y por qué lo hicimos así? ¿Por qué no lo...? Pues yo he visto, dentro de los trabajos que les he mostrado, he visto, por ejemplo, que han hecho con algunos cerdos ahorcados, los han ahorcado. Otros les han inyectado un veneno, ¿no? Otros les han dado de comer insecticida, muy interesante, excelentes trabajos, pero nosotros lo hicimos así porque teníamos incidencia de eso, o sea, teníamos casos así. Entonces, de repente, si yo estoy en una región X del Perú o de cualquier país, y yo quiero hacer un trabajo de este tipo, pues yo sugeriría, recomendaría que en lo posible obtengan información de las delegaciones policiales, de las comisarías, de las DIVINCRIS, para preguntar cuáles son los casos más frecuentes eh, de cadáveres hallados después de un largo periodo de tiempo de haber muerto y qué causas de muerte tuvieron, ¿no? Entonces, en base a eso, ya justificamos por qué lo hacemos de esa manera. Bien, el área de estudio, ahí está la localidad, el Fundo Santa María, ubicada en la organización San Roque, provincia de Departamento de Cajamarca, una altitud, ahí está la altitud, 2.693 metros sobre el nivel del mar, un terreno de cultivo. Bien, donado en ese momento, mientras duraba nuestro trabajo, por el médico veterinario, el doctor Marcial Blanco, ¿no? Eh, pero bueno, él con toda la disponibilidad de apoyar al trabajo científico. Las fechas de estudio fueron dos fases, fase de campo, ahí está, miren, este trabajo de 2016 lo publiqué el 2018, ¿no? Fase de laboratorio, ahí está, la fase de laboratorio. Entonces, es un trabajo bastante minucioso, ¿bien? El biomodelo, ya les mencioné, 6 kilos sacrificado por una blanca,
¿Por qué Ezequiel? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no son más grande? Porque en la investigación, un autor de apellido Oliva menciona pues que es lo mismo usar uno de 6 que uno de 10. ¿Ven cómo ayudan los trabajos anteriores? Son importantísimos. Fueron vitales para nosotros para poder realizar este tipo de trabajos. Los materiales, ¿no? ¿Qué materiales se puede usar para este tipo de trabajo? ¿Son materiales extraordinarios? ¿Son materiales de repente que solamente se consiguen en Marte? No. Son materiales muy simples, muy sencillos, que podemos conseguirlos a la vuelta de la esquina, creo yo, en estos días. Hablamos pues de guantes quirúrgicos, frasquitos de vidrio, una cámara fotográfica. Bueno, hoy en día los celulares son extraordinarios para tomar fotografía. Podría hacerse en celular tranquilamente, etiquetas, pinzas. Estos son cernidores, los que están abajo, aquí, en la parte inferior derecha. Estos son alfileres, ¿ah? En la parte central, aquí inferior, marcadores, plumones, reglas. Bueno, aquí hay un microscopio estereoscópico que de repente eso sí es necesario tener, bueno, los laboratorios tienen, ¿no? Ese microscopio estereoscópico que lo usan para observar efectivamente insectos, ¿no? Bueno, los botánicos lo usan para las flores. Y acá vemos una jaulita, ¿no? De madera, usamos una jaulita de madera, ya van a ver para qué. Que la jaulita de madera sería lo único, digamos, no difícil, la verdad, armar una jaulita de madera, ponerle una malla. Ahora, ¿cómo se arma la jaula? ¿Cómo se arma red entomológica? Se llama red entomológica. Muy fácil, muy sencillo, ¿no? Yo les voy a explicar cómo se hace y además está en el texto. O sea, otra cosa que nosotros no hemos escatimado en mencionar todo lo que hemos hecho, lo hemos dicho paso a paso. La ciencia es así, hay que decirlo, ¿no? ¿Sabes algo? Públicalo entonces. Entonces, acá tenemos la, las fases de descomposición cadavérica en nuestro biomodelo en fresco. ¿Qué pasó? No era cromático, sí, pues, pero investigando llegamos a la conclusión que es lo mismo, pues, ¿no? Es la misma fase prácticamente, fresco que cromático. Entonces, le pusimos fresco. De paso que aquí es muy difícil ver la mancha verde, ¿no? Enfisematoso, está hinchadito, colicuativo, la masa larval y reducción esquelética. Muy bien, eso, como les dije, prácticamente fue una chacra, ¿no? Si no le poníamos la jaulita, al día siguiente ya no teníamos muestra, ¿no? Porque los perros se lo iban a llevar. Además, allí donde lo hicimos habían zarigüeyas, muchas zarigüeyas, ¿no? Se lo llevan, se lo comen. Entonces, de repente encontrábamos al día siguiente sin patas, ¿no? A nuestro biomodelo. Así que mejor su jaulita. Ahora, los insectos estrella de este momento, las mosquitas, ¿no? Las mosquitas, ahí vemos una fotografía. Esta fotografía fue tomada en el trabajo. Es la herida que se le hizo al sacrificar al biomodelo con un cuchillo. Y alrededor de la herida, miren, están posadas nuestras amigas las mosquitas, ¿no? Si se dan cuenta, hay dos tipos principales ahí de familias. Es muy fácil diferenciarla. Es facilísimo, ¿no es cierto? Miren, aquí hay una plateada, ¿no? Entre verde y amarillo, el lomo. Y aquí hay una que tiene en el lomo unas rayitas longitudinales, ¿no? ¿Sí? Bueno, algunas se notan más que otras. Acá está. Bien, dos familias diferentes. Esta es la familia, bueno, les voy a decir el nombre técnico, pero no es necesario que se lo sepa revisión derecho. Esta es una familia calífora y esta es una familia sarcófaga. ¿Sí? Entonces, bueno, es de sarcófago, ¿no? Pero bueno, así se llama, sarcófaga. Y ambas son conocidas como las moscas de los cadáveres, ¿no? Cadáveres, ustedes ponen calífora y sarcófago, ¡pum! Le va a salir un muerto ahí, ¿no? Entonces, se alimentan, sí, lógicamente, de los cadáveres. No los adultos, sino sus larvas. Bien, hay diferencias entre esas familias, ¿no? De repente me están escuchando también profesionales de la salud y quizá ellos, eh, no es que para ellos solamente esté dirigido, sino para el público en general. Es por eso que estoy explicándolo en términos bastante entendibles. Estas familias son las principales que vamos a encontrar en un cadáver. ¿Y por qué dice arriba díptero o díptera? Orden díptera. Bueno, es una clasificación taxonómica.
La taxonomía es la ciencia, la rama de la biología que se encarga de clasificar a los seres vivos. Y taxonómicamente hablando, este es un orden, orden díptera, ¿no? Después del orden ya vienen las familias. Entonces, las moscas, los zancudos, ¿no? Son dípteros. Bien, son dípteros, así se llama, díptero. Y nuestros amigos, los escarabajos, como el escarabajo color negro que está saliendo en todas las diapositivas, ¿no es cierto? Y en la primera también hay un escarabajo, ¿no? Aquí en la parte inferior izquierda, ustedes van a ver, bueno, en la inferior derecha tenemos el logo del Centro Peruano de Estudios Forenses y Criminalísticos, pero a la izquierda tenemos el escarabajo, color negro que aparece en todas las diapositivas, ¿no? Es que el tema es entomología, pues. Pero en la fotografía aparece otro escarabajo. Cualquier escarabajo, ese escarabajo es como su apodo, ¿no? Como un sobrenombre en realidad, porque su verdadero nombre es coleóptero, ¿no? Coleóptero. Entonces, los coleópteros y los dípteros son muy importantes para nosotros. Hoy día han aprendido de repente algo más, ¿no? Los escarabajos y las moscas. Ya yo quiero decirle mosca, mosca entonces. Bien. Eh, bueno, esa es mi mano, ¿no? Con un coleóptero que no es muy común, ¿no? Cuando nos hablan de escarabajo, pero déjenme decirles que este coleóptero es bastante común en los cadáveres, ¿bien? Em, Ahí estoy también mostrando la manera de capturar a los insectos. Bueno, aquí tenemos nuestra red entomológica y aquí está la jaula que les dije, ¿ven? Tiene 4 estacas, bien clavado ahí, amarrado por ahí a un árbol para que sujete bien, para que de repente viene algún animal, un perro, por ejemplo, no la pueda empujar, ¿no? Y se pueda llevar a la muestra, al biomodelo. ¿Por qué estoy en esta posición? Bueno, les explico así rapidito. Miren, esta red entomológica está hecho de un palo de escoba. Si ustedes se dan cuenta, este es un palo de escoba. Este es un tool de mosquitero y aquí es un alambre, algo que, bueno, no está muy redondo que digamos, pero se ha cosido a ese alambre y se ha hecho su red entomológica, ¿no? Así tipo Gargamel cuando persigue a los pitufos. Entonces, ¿por qué estoy en esa posición? Si nosotros vamos a un libro, el libro nos va a decir, tienes que mover la red entomológica de un lado hacia otro, ¿no? A un lado, hacia otro, y así capturar a los insectos voladores. Yo lo hice, capturé dos nomás, ¿no? Practica y practica y practica, primero no capturaba ninguno, y capturaba dos nomás. ¿La técnica es mala? No, yo le voy a dar una mejorada, mejor dicho. Eh, Esperar a que todos los insectos se posen en el cuerpo, porque hay un montón de insectos, varios se posen en el cuerpo, y lo que hay que hacer es acercarse muy despacio, coger como está en la imagen, y levantar la malla, el tul. Entonces lo que estamos generando es una vía aparentemente de escape. Y lo único que tenemos que hacer es colocar donde están las moscas y todos se van a ir hacia arriba. Y los vamos a capturar en la red. Colocamos, cerramos la vía, entonces se quedan aquí arriba, ¿no? Todas ahí tratando de escapar. Y luego le agregamos directamente alcohol de 70 y quedaron las mosquitas. Después abrimos la red y las vamos colocando en los viales, uno por uno, no sé, de repente, lo más rápido que nosotros podamos. Bien, es un trabajo bastante minucioso, ¿no? Es un trabajo bastante. Estamos hablando del trabajo de investigación, ¿bien? Eh, y en una escena de crimen también se hará así. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a la realidad, ¿no? Estamos estoy como perito en mi oficina y me dice, hay un cadáver de 15 días. Uy, 15 días. Bacán. Nos vamos. Saco mi red entomológica, para eso yo tengo, ¿no? Mi red entomológica y me voy, ¿no? Puedo fabricar, tiene que ser de ese tamaño, no, puedo hacer una más pequeña, ¿no? El mango más pequeño y listo. Y se casa de esa manera, es muy rápido, créanme que es bien rápido, es bien rápido hacer eso. Además con la práctica, pues, lo haces rapidito, nada más, listo. Ya, esos son los voladores, ¿no?
¿Y las larvas? Ah, las larvas. Ahí está, en la diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, no suelo poner muchas palabras, ¿no? En la diapositiva, pero amerita, esta vez, las larvas. ¿Qué hacemos con las larvas? Muy bien, ahí está lo que vamos a hacer con las larvas. Tenemos que ponerlas en agua caliente, ¿no? Dice, en un recipiente resistente a temperaturas de hasta 100 grados Celsius, se volcó sobre ellas agua caliente a más de 60, o sea, que, aunque esté muy caliente, se coge la larva, se coloca en el agua, se le deja 5 minutos y luego se saca de ahí y se coloca en alcohol. ¿Mm? No se coloca directamente en alcohol. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Bueno, antes de explicarle por qué, en caso que no cuente con agua caliente, ¿qué es lo más probable? Si vamos a la realidad, me avisan que hay un muerto, espérate un ratito, voy a calentar. No, pues nadie te va a esperar, ¿no? Entonces, te vas, te coges las larvas, llega al laboratorio y ahí hace ese proceso del agua caliente, no hay problema. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer eso? Ahí está, hasta 72 horas. Bien, ¿de dónde he sacado eso? Mi base bibliográfica. ¿Sí? Es importantísimo, todos los trabajos son importantísimos, los trabajos que se hacen antes que el tuyo. Bien, entonces, les mencionaba para qué yo lo pongo en agua caliente. Muy sencillo, para mantener su forma y su color. Para eso. ¿Por qué? Porque cuando la larva muere, pierde agua, y como pierde agua, se encoge. Y cuando vas a medirlas, en vez de medir 8 milímetros, va a medir 4 de repente. Y te va a inducir a error. Así que recomendación. Bien, ¿y si encuentro pupas? Bueno, recomendación. Si estamos en campo abierto, juren que las pupas están bajo tierra. Júrenlo. Que encuentren una encima que otra, pero si escarban, ¿y hasta dónde vamos a escarbar? ¿A 1 metro, 2 metros? Máximo a 1 metro de distancia del cadáver se entierran las pupas. Máximo. Pero, ¿y si muere en la casa? ¿Si muere en el suelo? Las pupas, como no tienen dónde enterrarse, lo van a encontrar en el suelo. Y si tiene ropa, el cadáver, se meten en la ropa, ¿no? Donde no se ve, en otras palabras, ¿qué buscan? Abrigo. Entre la ropa, ahí adentro, en la axila, de repente, ahí bien abrigadito, ahí se mete. Ahí están las pupas. Y tienen ¿no? Se crean una sustancia que se pega a la ropa, ¿no? Así que hay que despegarlas con cuidado, ¿no? Bien, esa es la recomendación. Muy bien. Ellos no necesitan agua caliente. Los únicos que necesitan agua caliente son las larvas. Las pupas sí de frente al alcohol. Muy bien, señores. Resultados. Es un trabajo de investigación, tiene resultados. Eh, la presencia de la entomofauna, y otro término nuevo. Entomología, insectos, fauna, ¿no? Fauna de insectos. Entomofauna asociada al estado de descomposición en fresco. Entonces, todos los resultados que están plasmados en mi investigación, en el libro, están ahí eh, por cuadritos. Ahí está el primer cuadrito. Está el orden al que pertenece. Está la familia que pertenece y están todos los órdenes. Himenóptera. Bueno, ya de repente es un nombre un poco técnico, pero definitivamente se tiene que poner porque es el resultado. Himenóptero, familia Formicidae. Ustedes han visto Formicidae por montones. Son las hormigas, ¿no? Las hormigas. Las hormigas pertenecen a la familia Formicidae. Formicidae se escribe, ¿no? Se lee Formicidae. Y son himenópteros. ¿Qué otros son himenópteros? Las abejas, las avispas, los abejorros, ¿no? Son himenópteros. Pero en este caso solamente las hormigas. ¿Y qué tienen que ver las hormigas acá? ¿Las hormigas son necrófagas? Porque los insectos que se alimentan de cadáver son necrófagas. No, las hormigas no son necrófagas. Pero las hormigas se comen a las larvas de los necrófagos. Entonces son indicadores también. Bien. Acá estamos poniendo desde el día 0 hasta las 8 horas. ¿Qué estado se encontró? Solo adultos. ¿En dónde? Sobre el cuerpo, ambos lados de la cabeza, etcétera, etcétera. Es muy importante que coloquemos el lugar. En el estado enfisematoso, aquí tenemos el siguiente cuadro, ¿no? Dípteros, califórido, múcido,
Múcido es otra familia de moscas comunes, ¿no? Las mosquitas comunes que nosotros conocemos, que se meten en la casa y que tal las... Fuera mosca, fuera mosca. Son múcidos en la gran mayoría, ¿no? Si son, A significa adulto, H huevo, L larva, ¿no? Si se encontraron la larva, dónde se encontró, etcétera, etcétera. De primero a quinto día. En fase colicuativa, le dije que es donde más, más larval hay y más insectos, ¿no? Dípteros, aquí hay coleópteros, aquí hay lepidópteros. ¿Quiénes son los lepidópteros? Nuestras amigas las mariposas, ¿no? Himenópteros, ya les dije. Dermáptero, son unos insectos que tienen como especie de tijeretas atrás, al último, ¿no? Unas tijeritas. Hemípteros son los chinches, colémbolas, son unos pequeñitos que ayudan mucho en ecológicamente hablando, pero también los podemos encontrar en otros cadáveres. Infinidad de familias. ¿Y ahora cuál escojo? ¿Y ahora qué hago? Muy bien, ya esto es trabajo netamente biólogo, ¿no? Netamente de un biólogo forense, pero no está de más mencionarles a ustedes el trabajo que se hace. El truco, como les digo, está en saber estas familias. ¿Qué familia está ahí? Ya, yo tengo mi biblioteca de insectos, por si acaso, ¿no? Porque como he hecho mi trabajo de investigación, tengo todos estos de acá. Entonces yo encuentro un díptero califórido. Entonces, pero encuentro larvas. Ahora, el tamaño de las larvas también es importante. Pues son tres estadios, larva uno, larva 2, larva 3. Entonces, todo eso yo lo tengo en mis frasquitos, yo lo tengo ahí en mi laboratorio. Me va a permitir comparar. Déjenme decirles que la criminalística es netamente comparativa. Si tengo una huella, encontré una huella en el lugar y tengo un sospechoso, ¿qué hago? Comparo. Si tengo sangre, quiero hacerle ADN y tengo un sospechoso, ¿qué hago? Comparo. Si tengo un pelo, comparo. Si tengo una bala, ¿no? Un proyectil y tengo, les traje del cadáver la bala y tengo una bala obtenida en el laboratorio de la misma arma, ¿qué hago? Comparo. Si tengo un insecto que lo encontré en la escena, yo hice mi trabajo de investigación en la zona y lo miro, ya, yo lo he visto en mi trabajo de investigación. ¿Qué hago? Puedo comparar, pues. Pero si no has hecho trabajo de investigación, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a identificar? Magnífico, lo identificaste. Hasta género si quieres, ¿no? Porque yo solamente a esta familia recomiendo. Yo le voy a decir por qué. ¿Y cómo vas a saber en qué momento llega? ¿Cómo vas a saberlo? Bien, entonces, claro, me dirán, no, pues recurro a la bibliografía. Válido, es válido, ¿ah? Es válido, pero sería más certero si tienes algo de tu zona. Bien, entonces, el texto tiene un protocolo, la manera de hacerlo. ¿Ven cómo les he mostrado? Cómo se recoge, qué se hace con la larva, qué se hace con el adulto. Eso, señores, búsquenlo. Y es muy difícil de encontrar. Yo sí les estoy diciendo ahorita cómo se debe hacer y cuáles son los resultados que se obtienen en un trabajo de investigación. Cuando estuvo en reducción ósea, aquí tenemos lo que se encontró. Bien. Ahora, ¿cuál es el aporte del trabajo? Tomando en cuenta uno que otro protocolo, hemos hecho uno completo de cómo hacer un formulario para una inspección biocriminalística entomológica. Si vamos al lugar de los hechos, yo sugiero que pongamos esto. No, yo no quiero que vaya esto, quiero ponerle yo otra cosa. Magnífico. Yo no quiero que vaya tal dato, a mí me parece que eso está de más y que se debe quitar. Magnífico, quítalo. Porque lo que nosotros hacemos es una sugerencia, ¿no? Eh, Ubicación del cadáver en el escenario, vestimenta del cadáver, lesiones observables, ¿no? Para los que realicen el trabajo. Bien, hay algo que no estoy mencionando. Seguramente ya se habrán preguntado, ¿y él por qué no habla del factor atmosférico? Si está acá, ¿no? Tiempo atmosférico.
¿Por qué hablo solamente de familias? Muy bien, antes de hacer las actas, les voy a explicar. ¿Por qué solamente esta familia? ¿Por qué no hago hasta género? Muy sencillo. Dos razones principales. La primera, todas las familias se comportan igual y todos los miembros de una familia también se comportan igual. No lo digo yo, lo dicen los entomólogos, porque tuvimos la asesoría de un entomólogo de la Universidad Agraria de Molina. Todas las familias se comportan igual. Así que si tú identificas esta familia, es suficiente. Segunda razón, con el Código Procesal Penal vigente en casi todo el Perú, casi todo el país que está el Código Procesal vigente, estamos con plazos. El fiscal maneja plazos. Y para identificar hasta género, los conocedores de esto no me van a dejar mentir. Puede pasar un año, 2 años y no te identifican el género. Es más, yo he enviado muestras que hasta ahora, de 2018, no me dan respuesta. Solo para probar nada más. Entonces, si nosotros vamos a querer identificar hasta género, si lo podemos hacer, bienvenido, bienvenido. Pero si no lo podemos hacer, dejémoslo en familia. Todas las familias se comportan igual. No hay problema en esto. Y como se comportan igual, su ciclo biológico prácticamente es el mismo. El tiempo hablo, el tiempo. Un ejemplo, la familia California tiene un comportamiento porque oviposiciona, es decir, pone huevos en los orificios naturales, nariz, comisura de los labios, rabillo del ojo, orejas. Si está desnudo, en el ano y en la vagina, pone ahí sus huevitos. Bien, y después de los huevos viene la larva y todo lo que ustedes han escuchado. Bien, muy bien. ¿Y sarcófaga? Sarcófaga llega después de California. A veces llegan juntos, pero la sarcófaga llega a comer más que todo. Un poco. La sarcófaga, la que tiene sus rayitas, no, porque la California es la que tenía su lomo plateadito, ¿no? De color verde como amarillo. Esa es la California. La sarcófaga no, es la otra más, un color más oscuro, ¿no? La sarcófaga, que es una familia, tiene un comportamiento diferente, porque ella es larvípara. ¿Qué quiere decir larvípara? Que pare larvas. ¿Que no pone huevos? Sí pone huevos, lo que pasa es que la hembra tiene los huevos dentro. Dentro eclosionan, dentro se rompen, salen las larvas y después llega la mosca y pone la larva. Y la larva, a diferencia de California, no le gusta el sol y se mete al tejido. Es por eso si ustedes tienen la oportunidad de cortar un cadáver así, van a ver que debajo de la piel hay larvas de sarcófago. Y son más lisas que las de California. Ven, son comportamientos diferentes. Son familias diferentes. Y ahora esa familia tiene ese comportamiento. Esa es la respuesta. Pero si tú puedes identificar este género, no hay problema. O sea, yo no estoy diciendo que no lo haga. Estamos hablando de los plazos. Plazos para investigar un crimen. No te pueden esperar tanto. A eso me refiero. Bien. Em, Acta de recojo de muestras entomológicas. Ese es un modelo de acta que estoy dejando en mi investigación. Eh, a ver, ¿qué pasó? Ya. Hay un acta de embalaje y lacrado de las muestras entomológicas. También estoy dejando un modelo. Y hay un modelo para rótulo de cada frasquito, ¿no? Que es lo que se debe consignar en cada frasquito, en cada muestra que nosotros estamos colectando. Un formulario de cadena de custodia para garantizar la integridad de la muestra, desde que se recoge hasta que se lleva al laboratorio. Y hemos agregado un modelo de informe pericial de entomología forense, ¿no? Con todos los puntos que a nuestro criterio, bueno, son 11 años de experiencia en biología forense, debe ir en un informe.
Y repito, para mí no debe ir esto, debe ir lo de acá. Magnífico. Miren, si yo hago un trabajo y alguien me cuestiona, me pregunta, no hay problema. Recuerden que la ciencia es falible, ¿no? Pero eso es lo que hay hasta el momento. Bien, vamos a continuar. Eh, recuerden que todo esto tiene como objetivo determinar el tiempo de muerte, el tiempo desde que muere una persona hasta que lo encuentran, ¿ya? Si yo, por ejemplo, sé que tal familia, tal larva, una larva de tal familia aparece a los 17, 18 días y es la misma de la que yo tengo conocimiento que aparece en ese tiempo, pues ese tiempo tiene de muerto. Parece fácil, pero bueno, es cuestión de práctica también, ¿no? Al identificar. Muy bien, esta diapositiva ya estamos terminando. ¿Esta diapositiva para qué nos sirve? A ver, vamos a romper esquemas. ¿Bien? Cambios post-mortem, dice. ¿Qué es lo que va a influir en todos los cambios que les he dicho? ¿Y qué es lo que va a influir en toda la fauna, ¿no? Cadavérica. Medio ambiente, sí. ¿Quién dice que no? Sí. La situación del cuerpo. Si estaba al aire libre, si estaba bajo tierra, sumergido, etcétera. Estación o época del año, sí, va a influir. Pero saben que, déjenme decirles algo, que no va a influir tanto como ustedes piensan. Tenemos una investigación en Iquitos, bueno, no nosotros, digo tenemos porque eh, al- a la mano, digamos, eso por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por la cual fui invitado a dar una ponencia de entomología forense también, y me enteré pues que una bióloga, ya es bióloga, en ese tiempo era bachiller, estaba haciendo este trabajo muy similar al mío, pero en Iquitos. Y a mí me demoró un promedio de 20 días hasta que llegue a reducción esquelética, ¿no? 20 días aproximadamente. ¿Cuánto tiempo demoró en Iquitos? Yo estaba en Cajamarca. Bueno, un aproximado de 20 días. ¿Cómo va a ser si allá hace más calor y en Cajamarca hace más frío? Me comuniqué con alguien de Arequipa, perdón, de Puno, y también casi al mismo tiempo. Un, dos, 3 días de diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ah, lo que nosotros creemos y lo que dice la ciencia. Lo que dice la experiencia y lo que dice el experimento. Por los factores propios del cadáver, señores. Vestimenta o carencia de ella, lesiones con sangrado, ¿no? Pues ello facilita la rigidez. ¿Qué cosas aceleran la descomposición? Obesidad, sepsis, agonía prolongada, traumatismos extensos, heridas por mortes, arma blanca, balas. ¿Qué es lo que retarda? Hemorragias severas, bajo de peso, deshidratación, monóxido arsénico, cianuro. Las referencias bibliográficas están en la investigación. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo les voy a contar algo. Esto en realidad, pienso publicarlo después, pero eh, la sorpresa que nos llevamos? En Cajamarca hace mucho frío. Y cuando nosotros hacíamos este experimento, que fue en los meses de julio, más o julio, agosto, me parece que es bueno, en esos meses hacía mucho frío, mucho frío. Y nosotros, pues, bueno, caballero, ¿no? Había que ir a tomar la muestra, ¿no? En el día. Hacía mucho frío. Pero cuando yo tomé la muestra de las larvas, me acuerdo que no habíamos llevado cuchara, ¿no? Porque se lleva cuchara. Ya, pues, me puse otro guante, encima del otro doble guante, y lo quise coger con mi mano, ¿no? Me llevé una sorpresa, me llevé una sorpresa. Porque cuando metí mi mano a donde estaban las larvas estaba caliente, caliente estaba. Y me sorprendió porque hacía frío. En ese momento, les juro que dejamos de hacer las cosas y fuimos a comprar un termómetro. No teníamos termómetro. Como estaba a disposición de nosotros entrar y salir de la chacra, no había problema.
fuimos, y es cerca, una farmacia estaba pues a 3 minutos. Sí, un termómetro clínico. Después ya lo hicimos con un ambiental, ¿no? Con más tiempo ya. Pero clínico y ambiental, los dos marcaron igual. 39 grados Celsius. O sea, nosotros nos moríamos de frío, pero las larvas estaban a 39 grados Celsius. Nosotros creímos que era algo, no sé, qué habrá pasado, ¿no? ¿Saben qué hicimos? A todo muerto que íbamos hacíamos el mismo experimento. A todo muerto que íbamos. Un muerto, lleva el termómetro. Lo poníamos el termómetro, 38.9, 39.1. Entonces, señores, déjenme decirles que las larvas generan su propio microclima. Experiencia. Si lo encuentran en algún lugar escrito, en buena hora. Experiencia. Las larvas forman su propio microclima. No lo tengo publicado, lo pienso hacer, pero forman su propio microclima. Entonces, de repente en el ambiente tú te estás muriendo de frío, pero ellas están felices en su microclima. Yo concluyo que esa es una de las razones por las que Puno, Iquitos, Cajamarca tuvieron prácticamente casi al mismo tiempo en la reducción esquelética de los cerdos. ¿Mm? Alguien me dirá, ¿y cómo las momias? Bueno, yo pienso que si hay ambientes extremos, un glaciar, por ejemplo, pues ni modo, ¿no? O un volcán, ni modo. Ahora, no confundir, existe la corificación, es un tema muy amplio aparte, ¿no? Pero esos son los cambios post-mortem. Ahora, los factores propios del cadáver, para concluir con esto, ya, estamos terminando. Eh, Miren, nosotros llevamos 11 años en esto y en todos los 11 años tenemos una experiencia que en realidad es un poco difícil de hacer, ¿no? Hay tantas cosas por hacer en realidad, tantas cosas por investigar que uno está ahí, la cabeza está llena de cosas. Hemos ido a cadáveres en un cuarto, puerta abierta, ventana abierta, una casa, 5 días de fallecido, 5 días de fallecido, y ni una larva, ni una mosca, ni un huevo, nada, 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 nada. Muchos cadáveres hemos ido así. Pero ¿qué característica tenían? Que habían tomado veneno. Entonces el veneno, llegamos nosotros a la conclusión, sin publicar, esto también sin publicar, retrasa un promedio de 4 a 5 días la llegada o la oviposición de los califorios. Y hemos encontrado casos, tendríamos que pedir autorización a las familias para publicar esas fotos, de cadáveres que hemos encontrado, que han tomado veneno, que ha sido la intemperie, y las moscas están muertas en sus narices, por donde salió la sangre producto del veneno. O sea, las moscas no resistieron su instinto, se posaron ahí y murieron. Varias moscas alrededor de su cabeza, muertas todas. ¿Mm? Y había tomado un frasco grande, ¿no?, de venenos, insecticidas. Entonces, señores, estamos frente a cosas bastante complejas en ese sentido. Bien. Discusión, los insectos debemos tomarlos como indicadores más que un estudio poblacional. ¿En qué sentido? Ustedes se van a topar con varias investigaciones en las que indican estudios poblacionales. ¿A qué me refiero? Cuentan las larvas, cuentan los insectos. Válido totalmente, no digo que no vale. Sí, importantísimo porque eso nos ha servido a nosotros para hacer nuestro trabajo también. Pero yendo a la práctica, les digo por experiencia, es muy difícil contarlos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tomar los indicadores, por eso se llama nuestro libro de fauna insectil indicadora de importancia forense. ¿Y cuáles son la fauna indicadora? Ahí está debajo en las conclusiones, Diptera y Coleóptera. O sea, moscas y escarabajos. Yo les recomiendo que vayan por ahí y les van a hacer su trabajo más rápido, porque esos siempre llegan. ¿Qué tipo de moscas? ¿En qué modelos de escarabajos? ¿Qué familia? Su región.
¿no? Los factores climatológicos influyen, pero no tanto como se espera. Lo que influye significativamente son las características propias del cadáver. Criar las larvas implica tiempo y adecuar condiciones. ¿Sí? Habrán escuchado, ¿no es cierto? Entonces hay que criar la larva hasta que sea adulto. Bueno, si tienes las condiciones necesarias, el material adecuado y el tiempo necesario, pues podrías hacerlo. En un solo día la mosca puede opositar en diferentes momentos. Hay que tener en consideración eso. Y siempre hay que tener muestras patrón, o sea, de comparación, ¿no? En conclusiones, Diptera y Coleoptera van a servir para intervalo post-mortem y la asociación entomológica está acorde con los estados de descomposición. Conforme la persona vaya descomponiéndose, van a ir apareciendo uno tras otro los insectos. Recomendaciones: capacitación permanente, sobre todo para el aislamiento de la escena de crimen. Tener cuidado en la morgue con la captura de insectos. Muchas veces lo llevamos a la morgue y dice, ahí en la morgue le hacemos los insectos, de repente alguno más por ahí. Tengamos cuidado porque puede que en el camino vayan algunos insectos y colonicen el cadáver. Realizar investigaciones en cada región, llevar a cabo investigaciones con distintas circunstancias de muerte. Yo les recomiendo. Yo ya hice acuchillado. Bueno, en mi región no hay, ya también hago acuchillado en mi región. No, no quiero hacer ahogado, que muy interesante sería, ¿no? Ya, lo hago. No, yo quiero darle veneno porque quiero saber cuánto tiempo, cuál es el tiempo que demora la mosca en llegar. Hazlo con veneno. Pero eso sí, recomendación también. Tienen que adecuar la escena lo más parecida posible a la verdadera. Lo más parecido. La jaula, sí yo le recomiendo porque eso sí no se los llevan, pero el resto de la escena, hacerlo lo más parecida posible. Muy bien, por mi parte, ese es todo lo que tengo que decirles de entomología forense. Si ustedes se habrán dado cuenta, he tratado de hacerlo lo más práctico, entre comillas, posible, porque con estas conferencia virtual he hecho lo más que he podido para hacerlo más práctico y entendible. Yo les agradezco por su atención y si hay preguntas estoy dispuesto a contestarlas. Muchas gracias, biólogo César. Sí, tenemos unas cuantas preguntas, tanto en el Facebook como aquí en el Zoom. Vamos a empezar por las de Facebook. A ver, No, no me bueno, estoy tenemos la viendo. pregunta de la señora Mercedes González Fernández. ¿Hasta qué punto puede afectar el tamaño de alcance de las larvas el hecho de que el individuo fallecido hubiera consumido una importante cantidad de sustancias estupefacientes justo antes de la muerte? A ver, la pregunta Es decir, tiene que ver con es el tamaño decir, de las larvas. claro, ¿hasta qué punto una larva puede crecer y esta cómo se puede ver afectada en su crecimiento al, al cadáver o a la persona en vida pudo haber consumido algún estupefaciente, ¿no? Si el haber consumido algún estupefaciente tiene mucho que ver con el desarrollo de estas larvas. Ya, excelente pregunta porque me va a obligar bueno, no obligar, ¿no? Obligar suena como que no quiero, no, sí quiero hablar de otros temas. Em, Miren, no sé si habrán escuchado de la entomotoxicología forense. La entomotoxicología forense, yo tenía un proyecto para hacer esa investigación y creo que lo voy a hacer acá en Chiclayo porque muy interesante. Ya lo mencioné, ¿no? Por la experiencia, un promedio de 4 o 5 días, las moscas empiezan a poner sus huevos en una persona envenenada. Dan vueltas por ahí, pero no se posan, no se posan. Ya lo hemos observado años haciendo esto. Pero, y otra cosa, las larvas no son afectadas en su tamaño en realidad. No, ellas crecen normal, no se afectan. ¿En qué podríamos aprovechar más bien? Las larvas pueden someterse a un proceso de toxicología y determinar qué tipo de veneno fue el que ingirió el cadáver, porque el veneno está en las larvas. Porque va a llegar un momento en que el veneno va a bajar digamos, se va a volatilizar, va a ser metabolizado por las bacterias y va a estar en un nivel tal que ya las moscas van a poder poner sus huevos. Pero eso no quiere decir que el veneno se vaya a ir completamente, el veneno sigue en el cuerpo, sino que su concentración ya bajó. Entonces, esas larvas, al alimentarse de ese veneno, pueden ser analizadas y se puede determinar qué tipo de toxina o veneno es. Eso está en internet, eso es información,
no es un secreto, ¿no? No, pero no afecta en realidad. Ellas crecen normal, ¿no? No afecta en realidad el crecimiento de las larvas. Perfecto, doctor. Tenemos aquí otra pregunta, ¿no? ¿Qué otro animal se podría usar para el estudio de fauna cadavérica aparte del cerdo? Interesantísima pregunta. Excelente, agradezco la pregunta. Hay investigaciones, miren, hay una investigación de Peter, no me acuerdo del apellido, es de Estados Unidos, que lo ha hecho con un oso. Habrá tenido autorización, me imagino, ¿no? De algún centro de cuidado de animales, no sé. Pero hay estudios que lo han hecho con conejos, hay otro estudio que lo han hecho con ratas. Winster creo que es el nombre. Disculpen, no recuerdo el nombre de las ratas blancas de laboratorio. Mayormente lo hacen con cerdos, pero como les digo, hay estudios con osos, hay estudios con conejos, hay estudios con ratas de laboratorio, ¿no? Entonces, pero no es que no se pueda hacer, sino que el cerdo es el animal que más se parece al ser humano, eh, fisiológicamente hablando y anatómicamente hablando. Y es por eso que se utiliza el cerdo. ¿No? Pero puede utilizarse cualquier otro mamífero en otras palabras, ¿no? Gracias. Perfecto. Tenemos aquí la pregunta del señor Carlos Sosa. ¿Hasta cuándo crece el pelo y las uñas una vez ocurrido el fallecimiento? Muy bien, el doctor Carlos Sosa, un saludo para él. Em, bueno, vamos a romper otro esquema. No es verdad que crece después de muerto. No crece nada cuando nosotros morimos. Pero está bien la pregunta, porque muchos de los que están escuchando seguramente creían que después que uno muere crecen las uñas y el pelo. No crece nada. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, lo que pasa es que sucede un fenómeno cadavérico en el que perdemos agua. Perdemos mucha agua, nos deshidratamos. Y eso encoge la piel. La encoge tanto que que las uñas, parece que las uñas hubiesen crecido y parece que, como que el cabello también hubiese crecido, pero en realidad no crece nada después de que uno fallece. Pero está excelente la pregunta. Perfecto, doctor. Eh, de parte del señor Adalberto León Hernández. ¿Por qué aparece la mancha verde abdominal en el lado derecho del abdomen? Pues, lo que pasa es que el apéndice tiene poca irrigación sanguínea. Tal es así que existe la apendicitis, ¿no? Somos más propensos a sufrir una apendicitis porque la irrigación del apéndice es pobre, ¿no? Y ahí hay la microbiota bacteriana está muy concentrada ahí. Esa es una razón, pero al final déjenme decirles que ahí se inicia porque después el abdomen se llena de manchas. Ujú. Tenemos la pregunta de Yesenia Melgarejo. Manifiesta, ¿no? ¿Es necesario identificar a dichos insectos taxonómicamente a nivel de especie o solo de familia? ¿Por qué? Claro, yo pienso que hizo la pregunta antes de que yo lo mencionara, ¿no? Pero Ujú. gracias por la pregunta. Hasta familia es suficiente. ¿No? Yo lo Y digo por la práctica. claro, y además adiciona, dice, ¿no? El identificar dichos insectos en el cadáver tienen geográficamente con qué compararlo o nos ayuda solo a ver el tiempo de muerte del cadáver. Interesante. ¿Sabe por qué es interesante la pregunta? Porque hay lugares donde donde tienen estudios ecológicos de las poblaciones de insectos. Si existe un estudio poblacional en la zona, ayudaría mucho. Ayudaría, no saben cuánto. Pero lamentablemente lo normal es que no haya un estudio. Entonces el estudio tendría que ser netamente forense de la zona o de la región para poder comparar, ¿no? Y determinar el tiempo de muerte. Ujú. Y de parte del señor, perdón, de Ángela Alcalá, nos pregunta, ¿la identificación de los insectos es siempre y cuando el cadáver esté al aire libre o incluso estando enterrado? ¿Y qué tipo de insectos se podrían encontrar primero cuando el cadáver está bajo tierra? Muy interesante, ¿no? Bien interesante. Muy interesante la pregunta y miren, sea el ambiente en el que esté, los insectos van a llegar. Salvo que estén en lugares cerrados. Miren,
La experiencia nos dice, por ejemplo, hemos encontrado cadáveres en casas donde el cadáver ha tomado la decisión de quitarse la vida disparándose o ahorcándose, ¿no? O tomando algún veneno, pero el cadáver cierra la puerta con llave por dentro. Y son casas pues que tienen las casas, las puertas tienen luna arriba, todo cierra, ventanas, todo cerrado. Uno abre y pues ya se imaginarán el olor muy desagradable que se percibe, pero lógicamente por dónde van a entrar las moscas, ahí no encontramos moscas, encontramos, o de repente se coló una que entre y ya está allá, ¿no? De repente ahí lo encontramos llenecito, ¿no? De moscas. Si no es así, no encontramos moscas. Entonces, ¿cómo determinamos el tiempo de muerte? Ahí sí tenemos que apelar al estado de descomposición cadavérica, nada más. Pero yo le digo, de 100 casos, uno de repente, ¿no? Que pase eso. Siempre las moscas llegan, siempre. Pero si encontramos un caso así, ya es el estado de descomposición cadavérica el que nos va a ayudar mucho. Ahora, enterrado. Miren, yo les digo, yo soy bien claro cuando hablo de enterrado, ¿no? Me imagino que la persona que está preguntando habla de enterrado completamente, ¿no? ¿No? Me imagino. Sí, pues, yo entierro a una persona y cuando yo lo voy a desenterrar, hay muy poca probabilidad de que encuentre, por ejemplo, moscas, ¿no? Moscas hay muy poca probabilidad de encontrar, pero sí voy a encontrar escarabajos. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todos los escarabajos necrófagos, sus larvas están bajo tierra, sus larvas. ¿Y qué escarabajos, por ejemplo, van a llegar ahí? Nosotros hemos encontrado en cadáveres larvas de escarabajo, unos escarabajos que le dicen Hércules, ¿no? Unos que crecen grandes, ¿sí? Grandes, que su larva es así, está como encorvada de color gris. Esas larvas hemos encontrado en los cadáveres. Y buscando en la información por ahí dice, a veces se alimentan de cadáveres. Y otros escarabajos como el de la fotografía, esos se encuentran también en personas enterradas, ¿no? Un escarabajo negrito con el lomo, una parte anaranjadita pertenece a la familia Sylphidae, es un sílfido, Oxelitrum específicamente, y bueno, creo que por acá hay que, Oxelitrum, ¿se ve? Ahí sí se escribe, ahí está, orden, Oxelitrum, acá tengo muestras, y ese tipo de escarabajos es el que aparece en los casos de enterrados. Entonces, moscas en enterrados, muy difícil, pero escarabajos sí va a haber. Perfecto, señor César. Quizás antes de culminar alguna apreciación por parte suya. Bueno, otra vez agradecer al Centro Peruano de Estudios Forenses y Criminalísticos por la oportunidad que me da de expresar algunas de mis investigaciones. Tengo una que otra investigación también por publicar, un próximo libro también. Bueno, si quieren, necesitan una pregunta, alguna consulta, ahí está mi número telefónico, mi WhatsApp, mi sitio web, mi fanpage, mi canal de YouTube y mi correo electrónico. Para cualquier información, gustoso estoy para ayudarlos y no se olviden, los que pueden realizar un trabajo de investigación, háganlo, es importante tener un trabajo de investigación porque si ustedes se dan cuenta, encuentran un cadáver después de 15 días y al final no saben ni de qué se ha muerto, ni tampoco hace cuánto se ha muerto, ¿no? Decir, Ujú. tiene entre 10, 15 días, no es lo mismo que decir tiene entre 13 y 14 días. No es lo mismo, porque el investigador, si tú le dices 10, 15 días, tiene 5 días para averiguar a quién llamó, con quién estuvo, a dónde se fue, quién fue la última persona que lo vio. Pero si tú le dices 13 a 14 días, solamente tiene 2 días para averiguar todo lo que estoy mencionando. Y si le dicen un día, es mejor, ¿no? Y ahora, por último, los factores climatológicos pueden tomarse en cuenta, pero yo recomendaría ver mejor las circunstancias